Tercer bloque de Zona Crítica y vamos a hablar de economía. Héctor, si te parece, le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo a Marcelo Viso. Yo creo que la vuelta atrás del presidente en las últimas horas se debió al pánico que debía tener acerca de la crítica de Marcelo Viso a el toquecito que se hizo al monotributo desde la FIP, que pretendía además cobrarse retroactivamente valores desde enero. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Euge, y a toda la gente de ¿Cómo piso. estás? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Marcelo? Preparaste un tema y por suerte, bueno, por suerte para la comunidad, para el usuario, para el monotributista, vamos a hablar de algo que finalmente se dio vuelta atrás. Pero, ¿podés contar brevemente de qué se trataba esto que era tan negativo para los cuentapropistas, Marce? Mira, Héctor, a ver, en la vuelta atrás es un proyecto de ley que va a presentar Sergio Massa en estos días. Probablemente se vuelva atrás, pero hasta que la ley no esté votada, por supuesto, no podemos estar hablando sobre un supuesto. ¿Cuál es el quid de la cuestión en este caso? Hubo un aumento tanto en las escalas como en los valores de monotributo entre enero, en realidad el aumento comenzó a correr a partir de ahora, pero en la ley se prevía la retroactividad al momento de recategorización que fue, la primera recategorización de este año, que fue en enero de este año. ¿Qué es lo que pasaba? DGI automáticamente a todas las personas, como en enero todavía no estaba, en realidad no es que no habría una obligación, no, con el tema de la pandemia estaba un poco confuso el tema de si recategorizar, realizar el trámite, no realizarlo. Entonces se extendió el plazo en el tiempo porque obviamente había que votar y se tenía que votar la nueva ley de monotributo. Al extenderse este plazo, DGI, ¿qué es lo que hace? Toma y recategoriza a todos los contribuyentes que necesitaban serlo, sobre la base de la facturación informada de DGI, es decir, sobre los ingresos brutos informados. El total de la facturación no tiene nada que ver con el impuesto sobre los ingresos brutos, a ver si somos claros. Es el total de la facturación, se le llama ingresos brutos porque es todo lo que en bruto ingresa una persona. El neto sería descontar de ese valor todos los gastos para obtener una ganancia. A ver, hizo una recategorización para todo el mundo, los incluyó en una categoría que debería corresponder, pero que puede hasta el día 26 de junio de este año ser modificada, y asignó nuevos valores a las escalas tanto de, recordemos que el monotributo se compone de tiene tres componentes, grandes componentes, que son, o en realidad son los únicos tres, ¿no? Pero bueno, son grandes componentes porque a todos nos duele pagarlo. El componente impositivo, el componente previsional y un componente de obra social. Entonces, aumentó los tres en forma gradual y porcentual, y dependiendo la escala, esa diferencia económica entre lo que se venía pagando y lo que se está pagando hoy era un valor significativo o no. Para que se den una idea, el año pasado, por ejemplo, en la escala más baja, que era la escala A, se estaba pagando un valor de monotributo de 1.960 pesos aproximadamente. Con la nueva evaluación del monotributo, esa misma escala que es la A, tiene un valor de 2.650 pesos. No es tanta la diferencia, me dirán, es cierto, porque entre 1.960 y 2.660 hay 700 pesos en total de diferencia, pero esa es la escala mínima. Pero es Si un nosotros 30, nos un poquito referimos, más pero es un poquito más de un 30%, es un montón, Marce. es el 35% en realidad. Claro, claro, claro. Sí, el aumento es del 35%. Pero si nos vamos a una escala un poco más alta, como la que te decía, en la escala H, teníamos que el año pasado, para venta de bienes, estamos hablando, estaba en 7.890 pesos aproximadamente. Y la nueva escala para la misma categoría H hoy está en 10.600 y un poquito. Entonces hay una diferencia de mil y pico de pesos. La de servicios para esa misma escala, durante el 2020 estamos hablando de la escala H, estaba en 9.400 pesos, y con la nueva recategorización está en 12.700. Ahí ya tenemos una diferencia de más de 2.000 pesos. Después se puede ir analizando la escala siguiente, que son solamente de ventas, pero estamos hablando de 2.500 pesos mensuales. 2.500 pesos mensuales por 5 meses
hacen un total de deuda de 12.500 pesos solamente por la aplicación de la ley. No hubo otra variación, las escalas empiezan a correr a partir del mes de junio. Y aquí se planteaba un gran inconveniente. Ya hablamos de que hay tres actores. Primero, la Administración Federal de Ingresos Públicos, que cobra el componente impositivo, es un componente que se paga por el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias. El segundo componente era la ANSES, lo recauda FIP y se lo deriva a la ANSES, que es el componente jubilatorio, es decir, el previsional, es la parte de jubilación que cada uno de los monotributistas aporta dentro del régimen, y el componente de obra social. ¿Qué pasaba? La obra social aumentó también. ¿Y qué pasa? El retroactivo, ¿quién lo iba? O sea, lo tenía que pagar, la gente lo iba a tener que terminar pagando. Iba a haber prestación para todos aquellos que tuvieran obra social y se les haya generado una deuda. La obra social no hubo un aumento significativo, fueron entre 300 y 400 pesos, pongámosle 400 para redondear, pero desde enero hasta mayo, y estamos hablando de que podía englobar, porque esto es a mes vencido, podía englobar un mes más, o sea, son 6 meses, sacando más o menos un cálculo. A 400 pesos son 6 por 4, 24, son 2.400 pesos limpios que se estaba debiendo. Entonces, esto iba... Y además, Marce, porque el sistema, frente a esa situación, te va a tirar, como se suele decir vulgarmente, una información en donde vos vas a estar en rojo por esa cantidad. De un día hacia el otro vas a quedar en rojo en esa cuenta corriente, digamos que tenés con la obra social, por seguir tu ejemplo, cuando vos hiciste un esfuerzo extraordinario durante 5 o 6 meses para cumplir con ese componente que es el de la obra social. Era injusto por donde se lo mire. ¿Qué puede llegar a pasar, Marce, entonces, de aquí en adelante? ¿Cómo lo ves? Sí, tal cual. A ver, este es el único componente que, si bien recauda FIP, va a manos relativamente privadas porque todas las obras sociales son sindicales, pero sí son terceros, son ajenos al Estado. Son empresas prestadoras de salud que no tienen relación más que obviamente su inscripción y su aprobación por parte del Estado. En el caso de la jubilación, Balances es un organismo dependiente del Estado Nacional, una administración nacional. Y en el caso de los impuestos van a la FIP, que también es una administración federal. Entonces, puede haber sido que se podría haber planteado en algún momento qué es lo que se venía barajando, planes de cuotas. Pero ¿qué pasa? Esto, al ser retroactivo, también hubiese implicado una actualización por intermedio de un coeficiente, es decir, por un interés, porque se estaba debiendo desde el mes de enero. La obra social pasaba lo mismo. Nos iban a reclamar ese total y nos iban a dar un plan de cuotas que en realidad iba a comenzar a partir del 1 de julio, pero tampoco sabíamos si esas cuotas, entre comillas, con un mínimo de 500 pesos iban a tener o no interés. Entonces era una cuestión un tanto ilógica generar una deuda hacia atrás por conceptos que ni siquiera se habían utilizado y que posiblemente hubiesen generado algún tipo de interés a pagar por la persona que desde el año pasado viene viviendo una situación de pandemia que en muchos casos no hubo ningún tipo de ayuda de parte del Estado y además se generó una deuda solamente por votar una ley y aparte se hubiese generado intereses. Era una cosa totalmente discordante, era algo relativamente difícil de explicar a la gente común de por qué la persona que nunca había tenido una deuda en su vida y había cumplido específicamente todos los meses, ahora estaba debiendo entre 12.000 y 25.000 pesos por algo que no había hecho, no había tocado absolutamente nada. Era una cosa compleja. Ahora lo que se plantea es volver hacia atrás. Sí, perdón. Sí. No. Redondea, por favor, en 30 segundos, si podés, lo que viene. Lo que se habla es específicamente de una condonación de todos los conceptos. Es decir, más allá de que la ley haya sido retroactiva y que se estén adeudando, esos conceptos se van a condonar. Y hay otra cosa, queda ver qué va a pasar de aquí al 25 de junio con la recategorización de la que estábamos hablando. ¿Sí? ¿Te puedo tirar una más acerca de lo que habíamos hablado la otra vez de inversiones? Una muy breve, Marcelo. Sí. Muy breve. El Merval llegó a 11 jornadas no consecutivas, pero 11 jornadas en alza. Ayer hubo una pequeña toma de ganancias que disminuyó un 2,5
58%. Hoy hubo una nueva apuesta por parte de toda esta gente que constituyó carteras nuevamente y aumentó un 2,6%. Así que la semana que viene lo seguimos un poquito con el tema de inversión, si te parece. Muy bien, Marce, un abrazo grande, gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Igual para todos, hasta luego. Igualmente, Marce. Una breve pausa y ya venimos, ¿te parece? Exactamente, y ya regresamos.